Muy buenas a todos, queridos amigos. Estamos y seguimos en estos comentarios a la palabra de Dios que nos ayuden a vivir mejor lo que el Señor nos ofrece. Este próximo domingo tenemos delante la solemnidad de la Ascensión del Señor, una fiesta grande y por lo tanto un día grande en el que el Señor quiere comunicarnos gracias grandes, con esa esperanza de recibir mucho del Señor. Pues vamos a ver este comentario y vamos a vivir sobre todo este próximo domingo. Me vais a permitir que hoy, en vez de hacer un comentario al Evangelio, haga un comentario a la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, que nos narra precisamente el hecho de la ascensión del Señor a las afueras de Jerusalén en el Monte de los Olivos. Nos dice, comienza ese párrafo de los Hechos de los Apóstoles diciendo: en mi primer libro, efectivamente los Hechos de los Apóstoles es el segundo libro que escribe el apóstol San Lucas, el evangelista San Lucas, con lo cual hubo un primero que fue precisamente el Evangelio de San Lucas. Y nos dice, en mi primer libro, en el Evangelio que conocemos como de San Lucas, ahí traté todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el principio hasta la ascensión. Es muy buena ese resumen que él hace de todo el Evangelio porque nos da, digamos, los dos horizontes, ¿no? Desde el principio, desde los primeros momentos de la vida de Jesús, hasta el final, que fue la ascensión de Jesucristo. Y nos está empezando a enseñar qué es un testigo del Señor. ¿Qué es un testigo del Señor? El que conoce la vida de Jesús entera, el que ha presenciado la vida de Jesús desde el principio hasta el final, el que ha convivido con Jesús desde el principio hasta el final. Esto va a ser un testigo. Esto va a ser un testigo en la Iglesia, el que convive con Jesús en todo momento. La ascensión, digamos que en el libro de los Hechos de los Apóstoles es el punto de partida para todo lo que viene después, que es, por supuesto, el comienzo de la Iglesia. Si en el Evangelio la ascensión era el punto final a la vida de Jesús, en los Hechos de los Apóstoles, la ascensión es el punto de partida de este tiempo nuevo que supone el comienzo de la Iglesia. De este tiempo nuevo que va a suponer otro protagonista, que es el Espíritu Santo. Ahora, el protagonista no va a ser en primer término Jesús, sino el primer término va a ser el Espíritu Santo que mueve a esta Iglesia. Por eso dice Jesús, seréis bautizados con Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser sus testigos en el mundo. Fijaos, hay un detalle que me gusta mucho cuando Lucas está haciendo como resumen de todo lo anterior. Dice que todo comenzó con las apariciones de Jesús resucitado. Este nuevo comienzo viene desde el momento en que Jesús comienza a aparecerse a sus discípulos. Nos dice, dejándose ver. Estamos viendo el nuevo estilo de Jesús después de su resurrección, cómo se relaciona con nosotros, que es lo que nos enseña este tiempo de Pascua. Jesús se deja ver de los suyos, ya veíamos el día pasado, a través de la fe, de otra forma, pero se deja ver. Y nos sigue diciendo, y les habló. ¿Por qué? Porque Jesús quiere entrar en comunión con sus apóstoles, con sus discípulos, con nosotros. Lo más importante, lo más grande, es que realmente Jesús quiere estar con nosotros. Cuando nos enfadamos con alguien, dice, no te quiero ver, no quiero saber nada de ti. El amor es lo contrario. El amor es querer hablar, querer verte, querer entrar en comunión contigo. Y esto es lo que nos está diciendo Jesús. Yo quiero hablar contigo, quiero entrar en comunión contigo. Y nos presenta Lucas diciendo estas cosas así como de pasada. Dice, una vez que comían juntos, después de su resurrección, ¿sí? Jesús se hace el encontradizo, come con ellos, está con ellos, comparte con ellos. Incluso permite el diálogo. Veremos enseguida esa pregunta. Dice, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Es decir, hay un diálogo fruto de esa convivencia, de ese estar. Yo os invito a que esta Pascua
signifique para nosotros un gran crecimiento en esta comunión con el Señor, porque Él lo quiere y Él nos lo ofrece y Él nos lo entrega. La vida cristiana, sobre todo, es crecer en la comunión con Jesús, con Cristo. Y esto es una muy buena noticia. Después sigue Lucas y nos hace como un paréntesis sobre los apóstoles, sobre esos que están ahí, esos que Jesús ha tenido en cuenta. Y nos dice lo primero, estos que Jesús eligió, y nos da dos datos, que eligió desde el principio, incluso antes de que ellos estuvieran presentes, fueron elegidos por Jesús, y los eligió movido por el Espíritu Santo, no por capricho, sino que el Espíritu Santo, Dios, estaba detrás de esa elección. Cambiad el nombre de los apóstoles y poned el nuestro. Dios nos eligió desde el principio y nos eligió movido por el Espíritu Santo. No somos fruto de una casualidad. No es que alguien nos predicara y nosotros nos convirtiéramos. Hemos sido elegidos para estar aquí con Él, para convivir con Él. La pregunta es, ¿y por qué otros no? No sabremos contestarla y pertenece al misterio, pero tú sí. Tú has sido elegido para estar aquí con Él, para compartir con Él, para ser movido por el Espíritu Santo. ¿Con qué fin? Ser sus testigos. Sus testigos en el sentido de transmisores. Simplemente hay que preocuparse de ver. Si tú has visto y has compartido, no te preocupes, transmitirás. El problema es querer transmitir sin haber visto, sin haber compartido, sin haber vivido en comunión. Si vives en comunión, si estás con Él, transmites y te pones en continuidad con la obra de Jesús, porque Él lo que hace es transmitir su experiencia con el Padre. Pues nosotros tenemos que transmitir lo vivido. Lo que hay que preocuparse no es de transmitir, lo que hay que preocuparse es de vivir, de tener vivido. Entonces saldrá sin ninguna duda. Y viene ahora esa pregunta de los apóstoles que parece un tanto extraña, pero tiene mucho contenido. ¿Es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús da tres respuestas. La primera, en relación al tiempo y a las fechas. Jesús rechaza los cálculos, Jesús rechaza el querer saber, rechaza todo lo que podríamos decir, todas esas elucubraciones apocalípticas de cuándo se va a acabar, de cómo se va a acabar. Jesús rechaza eso y escuetamente dice, es el Padre. Es el Padre quien lo tiene decidido, es el Padre quien lleva los tiempos. La segunda, en cuanto a la extensión. Este reino para Israel, es decir, exclusivamente para Israel, y Jesús dice con claridad, para Jerusalén, para Judea y hasta los confines del mundo. Es decir, será un reino universal, un reino para todos. Cuando les dice hasta los confines del mundo, les está diciendo realmente hasta Roma, porque era la ciudad, la capital del gran imperio que existía en ese momento, que abarcaba el orbe entero, pues hasta Roma, hasta todos los lugares, hasta los confines del mundo. Y en tercer lugar, ¿quién? ¿Quién va a llevar adelante esto? ¿Vas a restaurar tú ahora el reino de Israel? Y Jesús dice, vendrá el Espíritu Santo. Será el Espíritu Santo, pero cuidado, no será el Espíritu Santo solo. Dice, el Espíritu Santo descenderá sobre vosotros. Y vosotros, junto con el Espíritu Santo, seréis los que llevéis a cabo esta obra. El Espíritu Santo es algo que se recibe, no es algo que se fabrica, no es algo que nos esforzamos, no, es algo que se recibe, un don de Dios. Y Él, el Espíritu Santo, nos acreditará como testigos. Volvemos a lo mismo de antes. El que ha visto, el que ha vivido, ese es el que transmite. El que ha sentido y vivido y experimentado la fuerza del Espíritu Santo, ese es el que transmite. Y en un último lugar, ya lo que es propiamente la ascensión, la subida de Jesús. Dos notas principalmente. Primero, la mirada absorta de los discípulos, de los apóstoles en Jesús, que se eleva. Qué hermosa es esta mirada y cuánto contenido tiene. Cuánto tiene de añoranza de Jesús, de añoranza de esa vida eterna a la que apunta, de añoranza de ese cielo. Cuánto tiene de contemplación, cuánto tiene de esperanza, de futuro. Es decir, ¿cuándo me iré yo contigo?
qué buena es esa actitud, no debemos rechazarla. Pero enseguida le dicen los ángeles, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? ¿Qué estáis mirando plantados ahí? Hay que entenderlo bien porque enseguida podemos rechazar el mirar a Jesús y el añorar al cielo. Y no es eso. Yo creo que la fuerza está en el plantados. ¿Qué hacéis ahí parados mirando al cielo? Venga, iros a preparar su venida. Esta es la evangelización, este es el nuevo tiempo. ¿Qué es evangelizar? Preparar la venida de Jesús, lanzarse al mundo, pero sin perder la mirada de Jesús. Es decir, hay que mirar andando y que andar predicando, extendiendo el reino sin dejar de mirar a Jesús. Este tiempo que se nos abre, el tiempo de la Iglesia, es un don para prepararnos para la vida eterna, para preparar a la gente a recibir a Jesús. Qué hermoso es todo esto. Que nosotros nos preparemos también en este domingo con mucha añoranza, con mucho deseo y también con muchas ganas de transmitir y de enseñar que estamos hechos para la vida eterna y que un día nos veremos allí en el cielo y que eso es una felicidad. Así os lo deseo a todos y a todos los vuestros. Un abrazo y feliz domingo.